Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenidos, como siempre, a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a contarle algo que en muchas ocasiones ustedes han dicho: este hombre, ¿por qué habla tanto de los fenicios? Sobre todo lo dicen mis compañeros, se lo tengo que asegurar. Hoy están así todos, diciendo, bien, vamos a hablar de los fenicios. Es algo que gusta y mucho, sobre todo por el desconocimiento. Hoy vamos a intentar de ayudar, profundizar en ese conocimiento y especialmente en ciertos detalles que tenemos ahí, que no nos damos cuenta, pero que evidentemente existen. Y estamos hablando de 30 siglos, de 3.000 años que están con nosotros enclavados en la historia. No hablamos de algo que nos hayan contado, de leyendas, no, tenemos yacimientos, de una realidad tangible, palpable. Bueno, de todo esto, vamos a empezar hablándole de un personaje que hemos elegido de ese mundo fenicio. Hay representaciones de la diosa Malats, Noctiluca, ¿verdad? Y en el Rincón de la Victoria Pimentel hizo una estatua. Esta es la placa, es la que le traemos para que también vean, cuando vayan por el Rincón de la Victoria, mandamos desde aquí también un saludo a toda la audiencia que nos ve desde allí, pues que hay un resto fenicio, al menos algo que lo recuerda. En la capital lo tenemos algo más complicado, pero de entrada nos vamos a ir a un enclave donde se podría recuperar esta memoria de manera colosal. Ven ahí la bahía malacitana y justamente en la esquina inferior de sus pantallas ven un cuadro en rojo, ahí está la desembocadura del río Guadalhorce. Vamos a verlo con más detalle y a observar esa zona, ahí lo tienen. Saben que desde el año 89, que ahora se cumplen 25 años, pues se llegó a la solución definitiva, o solución actual, de abrirle 2 salidas al río Guadalhorce, para evitar las inundaciones, para que no hubiera taponamiento en el caso de que la marea fuera elevada. Bien, en ese punto en concreto ya tenemos ahí la posibilidad de encontrar un yacimiento fenicio. Bien, el Cerro del Villar, ¿le suena? Bueno, pues de todo esto hablaremos en el programa de hoy, pero quería que se situaran en el enclave. Y ahora nos vamos a la anécdota. Han pasado infinidad de veces por este punto, que es el túnel de la Alcazaba. Estamos en la rotonda del General Torrijos, en el parque. Al otro extremo del túnel pues tenemos la Plaza de la Merced. ¿Ven el cuadrito rojo, el rectángulo? Bueno, pues vamos a ver lo que hay en el interior y de esta forma observamos que en este caso nosotros escribimos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y esto hay que leerlo de derecha a izquierda. Ahí dice Malca, son 4 letras y dice Malca, M-L-K-A. Bueno, pues a partir de ahí vamos a hablarle porque ese detalle que está ahí y está en el túnel, evidentemente merece la pena que lo conozcamos. Pero bueno, muchos pueden creer que incluso es alguna decoración moderna. Estamos hablando de unos pictogramas con 3.000 años. Y al final del programa le vamos a hablar de elementos. Esto es una recreación de una moneda fenicia. Y al final del programa quédense porque vamos a tener aquí monedas con 2.000 y pico años, cerca de los 3.000 de antigüedad. Esta recreación, esto es una medalla conmemorativa de tamaño portentoso, como pueden comprobar. Imagínense pagar con una moneda de este tamaño, sería asfixiante. Vamos a mostrarles el reverso. Es de la Caja de Ahorro Provincial de Málaga, ¿se acuerdan de ella, verdad? Una de las entidades que fundó Unicaja. Y aquí pues tenemos el 25 aniversario. Y se quiso buscar esa recreación fenicia. Aquí incluso, justamente en el borde, es pequeñito, no sé si nuestros compañeros podrán, pero también vemos esos pictogramas fenicios que están justamente ahí, aquí, en esta zona de aquí, ahí los ven. Bueno, pues de todo esto le vamos a hablar, al menos en el programa de hoy, porque hay elementos que indudablemente están ahí y que merece la pena que conozcamos, pero parece que son invisibles. Está con nosotros Pedro Martín Almendro. Muy buena, ¿cómo estamos? Hola, bien. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros siempre. Director, y nosotros que esté aquí, director de Fundación Málaga. Sí. Y uno de sus colaboradores en materia fenicia, indudable, Juan Manuel Muñoz Gambero. ¿Cómo estamos? Muy buena. Pues muy bien, gracias. Y gracias por llamarnos y tener la satisfacción de volver aquí
después de tantos años. Bueno, con nosotros has tenido la oportunidad de estar, y esta es tu casa, ¿eh? Si son muchos los años que pasan. Los arqueólogos van de muchos años. Claro, porque ellos llevan otro ritmo, Vamos a ver, no sé si decía bien, si es algo invisible o es algo que puede ser visible. Tenemos el Cerro del Villar, tenemos ese elemento ahí casi decorativo, desapercibido para más de uno en el túnel. Tenemos las barcas de Jávega, que esa tradición fenicia sí se ha quedado en el litoral. Pero ¿por qué esto no lo explotamos de la manera que conveniera? Hombre, en principio porque, verás, ya te comentaba que con todo el cariño del mundo, pero con la más severa crítica, la política prácticamente casi no le interesa esto, ¿no? O sea, el político busca otros cauces de representación, porque esto, ¿cómo te diré yo a ti? Esto no está representado en la política, porque no tiene volumen, no tiene consistencia, no tiene continente. Entonces, culturalmente, oye, pues llega un político con voluntad, que le gusta y le interesa, y entonces te dice, oye, vamos a hacer cosas, vamos a hacer proyectos, y me tenía a vuestra disposición. Lo contrario es, sí, no, sí, tráeme un papelito, tráeme un proyecto, tráeme otra cosa. Entonces, claro, al final, después de 10, 20, 15 proyectos, te aburre y tú dices, bueno, pues aquí no se puede hacer nada. Contrariamente a lo que ocurre en otras provincias o en otros lugares o en otros países, ¿no? Entonces, ya te comentaba que, por ejemplo, en Italia, en Venecia concretamente, pues a alguien se le ocurrió hacer la mayor exposición fenicia del mundo fenicio en el Palazzo Gracchi de Venecia, ¿no? Bueno, aquello fue grandioso. Entonces, España colabora con ello. Resulta que el gobierno, el Estado, no tenía dinero para subvencionar semejante exposición. Y el dueño de la FIA, yo lo he comentado muchas veces esto, dice, no, yo lo pago, pero me quedo con todos los beneficios. Y el gobierno dijo, encantado, pues tú lo haces. Pues, bueno, este hombre creo que recuperó o 3 o 4 veces el dinero que había invertido. Yo estuve allí personalmente y había colas de 5 y 6 horas. La gente aguantando, ¿no? Entonces, como éramos un grupo de arqueólogos, pues fuimos el primer día y el segundo día, vengan ustedes mañana a las 10 por esta cola. Y pudimos entrar dejando toda la cola inmensa atrás. Pero quiero decirte, bueno, ha tenido tanto éxito esto que el Steven Spielberg, no sé si lo pronuncio bien. Sí, magníficamente. Pues se ha ocupado en dirigir una exposición universal de Etrusco, él personalmente, en ese palacio. O sea, hasta eso llegó la importancia. Y hasta eso es, el valor añadido a la economía y a un mundo que necesita puestos de trabajo. Hasta eso ha llegado el hacer ese tipo de exposiciones. Pedro, habría que quizás, no sé, quizás que no se explica lo suficientemente bien o constantemente. Tendríamos que llevar una pancarta diciendo la importancia de la civilización fenicia. ¿Qué hay que hacer? Porque ustedes de Fundación Málaga habían intentado muchas cosas. Bueno, en primer lugar hay que decir que la mies es mucha y los obreros pocos. Es decir, que la verdad es que sí, hablamos culturalmente y afortunadamente para Málaga tenemos muchos puntos a los que atender, diferentes. O sea que seguramente hacerlo todo y hacerlo todo bien no sería lo más fácil del mundo. Pero este es un capítulo interesante porque somos únicos en este aspecto junto con Cádiz, en todo lo que es el sur de España, ¿no? Entonces eso nos posicionaría muy bien y a diferencia de Cádiz, o mejor que Cádiz, tenemos unas comunicaciones, un turismo cultural mucho más desarrollado, o sea que ahí podríamos tener mucha más preponderancia, ¿verdad? Mucha más relevancia. Entonces comprendo, mi mujer es uruguaya, es sudamericana. Entonces cuando yo alguna vez voy a América me tengo que enfrentar con eso de que los españoles estuvieron aquí, no sé qué. Yo siempre les digo lo mismo, digo, hombre, a nosotros nos vinieron los fenicios, los cartagineses, los griegos, los visigodos, los bizantinos, nosotros no podemos tener esa referencia, nuestras referencias son muchas, pero eso es una gran riqueza, una enorme riqueza. Pero los primeros que vinieron con una mentalidad urbana, con un alfabeto, como tú has visto que escribían, y eso lo crearon para toda la humanidad, no solo para ellos, es el primer alfabeto, pues fueron ellos. Entonces son una cultura muy importante, que estuvo aquí más de 500 años. Claro. No es Cuidado, y hablamos de un territorio donde ya había una población nativa, o sea, que fundan la civilización, como bien ha dicho, una cultura nueva, urbana, y a partir de ahí, esos poblados íberos, ¿verdad?, que existían con anterioridad, no nos podemos olvidar de ello, pero lo importante es que sepamos valorar todo lo que nos dejaron, ¿no? Y mucho de nuestra cultura todavía obedece a esos rasgos.
Seguramente una imagen que tenemos mucho más mentalizada, porque la hemos visto en tantas películas y tal, que es la de la llegada de los españoles a América. La de los fenicios aquí tuvo que ser muy parecida. Venían con medicina, venían con un alfabeto, venían con comercio, venían con ciudades, o sea, eran como marcianos, ¿no? Bueno, vamos a ver imágenes que tenemos del Cerro del Villar y vamos comentando especialmente todo en cuestión. Estos son imágenes del propio cerro, no son, ¿verdad? Son del arqueódromo que se ubicó en Plaza Mayor. Efectivamente. Y que venían a recrear también sí, parte de ese Cerro del Villar. Incluso, como ven ahí, hubo una embarcación, una barca de Jávega, hubo muchísimos elementos. ¿Estamos hablando de qué año? Pues hace 8 años. 8 años 2006, ya. 2006. Aquello fue una revolución, creo recordar que fueron decenas de miles de personas las que la visitaron, ¿no? 63.000. 70.000 al final. Sí. 70.000 personas. Sí, entre niños, adultos y en 2 meses y medio, ¿eh? O sea, una locura. ¿Y hacer esto permanente sería posible? Hombre, ¿cómo hacerlo? Esto en varias fases, naturalmente. El mundo fenicio, el mundo romano, el mundo prehistórico, naturalmente que sí que se puede hacer. Además es una maravilla. Fíjate que ya te comenté que incluso llegamos a tener un colegio de niños ciegos con una picola en la mano, excavando. Niños fueron 1.200, que era la máxima capacidad horaria que tenía aquello. O sea, no había más horas en función de las horas de tarde de la actividad de los niños y la hora de apertura. O sea, hubo muchísimos colegios que se quedaron fuera. Porque fíjate lo que es, los niños ahí excavando. Habíamos previsto que hubiera fragmentos de piezas, todos reproducidos naturalmente. Claro. Pero ellos sacaban sus fragmentos de piezas, lo limpiaban, lo intentaban colocar, en fin, espectacular. Llegaron a restaurar piezas, todo un mundo mágico, ¿no? Un mundo mágico que hace que te sientas identificado, no solo con lo que estás haciendo, sino con tu propia historia. Y eso es lo que se pretendió hacer con los niños, que se identificaran con su propia historia. O sea, que no se olvidaran que hay una parte de ese mundo cananita, fenicio y púnico, que se quedaron aquí, pero se quedaron para siempre. O sea, sí, el que venía no se marchaba, es evidente, ¿no? Entonces hubo una simbiosis de ese mundo indígena y ese mundo que viene aquí, que se queda. ¿Por qué? Porque esto es el Edén, esto es el paraíso. Grandes extensiones cultivables, minerales, agua abundante, gente generosa y simpática. La prueba es que en todas las tumbas que encontramos no hay armamento, lo que significa que no había un enfrentamiento por territorio o por tribu o por clanes. Sí, no es como los cartagineses posteriormente. Una colonización pacífica. Hay un pasaje divino en la Odisea, que es del siglo V, o sea, ya había ocurrido la colonización fenicia y Homero seguramente bebía en esta fuente, en la cual se habla de lo que no tiene que ser más que Málaga o Sotogrande o Marbella o hasta el estrecho de Gibraltar. En fin, nosotros lo asumimos como propio, en el cual Agamenón le dice a Menelao que no te preocupes, no vas a morir aquí en la batalla de Troya, tú vas a morir donde está Radamantes, al final del mundo, donde están las columnas, donde todo el tiempo es apacible, donde siempre sopla el blando céfiro, donde hay frutos en los árboles y nunca hay nieve ni grandes tormentas. No lo escribiría en noviembre del 89, supongo. Está claro. Pero, está claro que no. Pero está claro que, en fin, éramos un mito en aquella época, pero si luego te fijas, eso ha ocurrido siempre, el mito está en el oeste, ¿no? Nosotros tuvimos el Dorado, antes nosotros en fin. Sí. Incluso al este del Edén puso Dios los guardianes, porque la salida era por el oeste. La puesta de sol tiene un atractivo. Exacto. Bueno, vamos a seguir viendo imágenes. Esta Málaga fenicia de la que podemos ser protagonistas nos está esperando, ¿eh? Miren, ahí justamente, eso sí es el Cerro del Villar, como le anunciaba antes. ¿Cuándo diste con ellos, Juan Manuel? Pues esto fue... ¿Y cómo fue aquello? Yo estaba en el taller del grupo arqueológico y espeleológico en Tejón Rodríguez. Entonces me llegó pues uno de los... ¿Año? Sí, en el 65. Me llegó un chaval, era un 20 de noviembre de 1965. 65. Entonces me trae unas piezas. Yo cuando veo las piezas, yo ya tenía una cultura material de reconocimiento de esos objetos, porque yo había estado con el profesor Martínez Santolaya en Madrid y había bebido de la gran sabiduría de este hombre, del mundo ibérico y del mundo fenicio. Cuando vi las piezas, automáticamente
y la identifiqué como Fenicia. Pero Fenicia es muy arcaica. Y en aquella época hablar de fenicio, ¿cómo No, sonaba? Pues sonaba como te voy a excomulgar como siga hablando de eso, ¿eh? Porque no se entendía nada, ni siquiera en la Universidad de Granada, cuando yo tuve un problema con ello, ¿no? Porque claro, decía, esto es ibérico. Y claro, yo mantenía mi postura y decía, no, esto es fenicio. Y esto es del siglo VIII. Yo tenía, en aquel entonces tenía 20 años, creo, 22 años, o sea... bueno, no, yo tenía 23, había venido de Egipto, o sea, yo tenía 23 o 24 años. Y entonces me costó una enormidad convencer de que era fenicio. Hasta que no vieron unos profesores de Madrid, vieron la pieza y dijeron, esto es fenicio. No se convencieron ni en Málaga ni en Granada de que era fenicio. Lo cierto es que yo llegué allí y me encontré un pequeño promontorio con la trinchera del ferrocarril, pasaba todavía el tren, pasaba todavía el tren, y yo sinceramente me quedé absorto, me quedé iluminado por lo que se veía allí. Eran miles de piezas en superficie. Aquello era un cañaveral, pero no importaba, las piezas estaban por todas partes. El tren ha sido un gran descubridor arqueológico, pasó el Catapuerca, en fin, hacen unos tajos claro. y salen muchas cosas. Y el tren, una maravilla. Bueno, recuerdo que estando en lo alto, viene el tren, yo tropiezo con uno de los pedazos tornillos que hay de la vía, hago así, pum, y ruedo el terraplén hasta abajo y me pongo, yo llevo un traje marrón y me pongo blanco. Fíjate tú, cuando llego a mi casa, yo venía, ¿cómo llegaba? Fíjate, hay un dato curioso. Todavía conservo, desde 1965, los zapatos que llevaba ese día cuando descubrí el Cerro del Villar. Bueno. Los tengo todavía guardados, unos zapatos clásicos. Mira, ahí vemos fragmentos de cerámica. Eso es del corte, de los cortes. Estamos hablando, son imágenes de archivo de los años 90, año 98. Entonces hice la primera excavación arqueológica, autorizado naturalmente por la Delegación de Excavaciones, por el Gobierno Civil, y encontramos la ciudad. Y encontramos un material arqueológico algo fascinante, ¿no? Entonces vinieron a hacer un reportaje y se me ocurrió decir que yo había descubierto la ciudad, bueno, que habíamos descubierto la ciudad fenicia de Málaga. Y, no me metieron en la cárcel de milagro, ¿no? Pero vino una orden con 2 policías del Gobierno Civil prohibiendo terminantemente seguir con las excavaciones y que se levantara el campamento inmediatamente. ¿Qué ha pasado aquí? Sus declaraciones a la prensa. Hasta ahí en llegó, el año 65. 66, eso fue al año siguiente. Hasta ahí llegó la incomprensión de que habíamos descubierto un importantísimo yacimiento fenicio. Entonces no se quería que se dijera fenicio. Hasta ahí, Porque ¿no? tú tenías menos mano izquierda que los del Ateneo, que el mismo año estaban fundando el Ateneo, pero de aquella manera. Y tú nada, tú directamente a la cárcel siempre. Y bueno, aquello lo tuvimos que asumir con naturalidad, porque fíjate, en el 65... Y después, ¿cuál es la cronología del propio yacimiento? Porque lo veíamos en el 98, como están viendo ahora mismo en pantalla, Sí. y ahora mismo, ¿cómo está? Bueno, ahora mismo, verás tú, después de aquello, el yacimiento pues sucumbe en un ostracismo absoluto, ¿no? Y a mí se me prohíbe incluso llegar allí, aunque yo iba, ¿no? Me importaba muy poco, yo iba. Y entonces, cuando ya con la muerte de Franco, y se organiza el Estatuto de Autonomía de las Comunidades, pues entonces la Junta de Andalucía se lo ofrece a Barcelona, a la profesora María Eugenia Aubet Sendler. A la Universidad de Barcelona. Sí, amiga mía, ¿no? De aquel entonces. Y entonces ella viene aquí y hace la primera campaña de excavaciones y a partir de ahí todas las demás, ¿no? No se quiso dar la oportunidad a la Universidad de Málaga. Y a mí menos, naturalmente, ¿no? Y lamentablemente, a partir de un momento determinado, cuando ya la Universidad de Barcelona, mira, eso que se ve ahí, una cuña de horno de cerámica. Eso que se ve ahí. Bueno, pues a partir de ese momento, la Universidad de Barcelona ya ha conseguido todos los datos que a ella le interesaba y dice que no viene más, que no le interesa esto y se abandona el yacimiento. Hasta hoy. ¿En qué año? Pues eso en el año 90, ¿no, Pedro? Que creo que fue en 90, 91, 92. Se acabó. ¿Y nadie toca el yacimiento? ¿Por qué? Sí. El yacimiento se hicieron unas catas, se excavó de cierto modo que se pudo constatar, cosa muy interesante, que esa ciudad, porque hay más enclaves en la ciudad de Málaga, esa era, como digamos, el barrio industrial, el barrio comercial, incluso había una gran calle comercial con lo que evidentemente eran tiendas, en fin, algo muy interesante respecto de lo que es la idiosincrasia del malagueño, que está mucho más anclado en los fenicios que en otras culturas. Claro.
Y por eso es importante que conozcamos esto bien. Bueno, eso se tapó. Es verdad que los yacimientos están mejor tapados, si no tienes dinero para excavarlo y tenerlo en flor y que se vea. Pero ahí está tapado. O sea que... Y lo único que se hizo fue, Paco de la Torre, nuestro alcalde, nos convocó. Oye, ¿qué podemos hacer con el yacimiento? Porque él quiso meter mano al yacimiento, ¿no? Y le dije que sí, que además, digo, hombre, tú lo que no puedes hacer es que llegue uno de fuera y te barra la casa. ¿Cómo dices esto? Digo, sí, porque es que la casa es tuya. El yacimiento es del ayuntamiento, es municipal. Entonces lo que se consigue es, bueno, vamos a preservarlo y vamos a vallarlo. Bueno, hay que decir que las licencias de investigación no tiene que o sea, la casa es tuya, pero digamos, la competencia explicarla o investigarla corresponde a la Junta. O sea, ahí tuvimos nosotros estábamos en ese convenio, que fue con San Miguel, que fue muy satisfactorio en muchos aspectos, pero ahí faltó coordinación, de tal manera que hubiéramos hecho, ¿te acuerdas aquello que vimos en Sicilia? En Sicilia tienen una ciudad parecida al norte, y ellos han hecho una cosa muy inteligente, han excavado, yo qué sé, 300 metros cuadrados, no más, pero a fondo. De tal manera que hayan podido saber todo lo que supuestamente hay en el resto. Siempre es una apuesta. Claro, pero bueno, siempre es ya un atractivo. ¿Entiendes? Pero ya entonces ahí tiene una especie de caso práctico visible, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Porque aquí esta ciudad realmente es muy grande. O sea que sacar eso... Tenemos un ejemplo más cercano de época romana, pero en Bolonia, ¿no? No, ahí mismo hay una ciudad romana, hay una villa romana. O sea, te digo esto... No, pero me refiero a un formato visitable. Sí, que correcto. Como Bailo Claudia, correcto. En Bolonia, donde hay un centro de interpretación y uno puede hacerse una idea muy aproximada de en qué sitio está. Exacto. A ese punto aquí no hemos llegado, evidentemente. No. Es que aquí lo único que se hizo fue, y además costó bastante trabajo, que la Junta aceptara que se vayara al cerro, porque tampoco quería, ¿eh? O sea, vamos a decirlo claro. O sea, entonces se puso vigilancia para hacer unos boquetes de 50 centímetros de profundidad. Bueno, pero vamos a ver, hombre, todo. Y al final, pues ahí estaba ya y prácticamente abandonado, porque se me han dicho ya muchas veces que el candado de acceso a la reja está roto y la gente puede entrar fácilmente y punto. Aunque claro, ahora conviene decir ahora que no van a encontrar nada realmente relevante. No, claro, por favor, no vayan. Y en segundo lugar, lo relevante está a varios metros al fondo. Y en realidad es relevante históricamente. O sea, son muros de piedra o templos, etcétera. O sea, que no es algo que alguien se pueda llevar. No hay ningún tesoro. Exacto. Aquí se trata de algo. Es un tesoro, es un gran tesoro, pero no. En conjunto. Pero no está hecho en bienes convertibles. Bueno, vamos a ver. Hay aspectos. Les voy a mostrar un detalle. Siempre es bueno que sepamos analizar cada elemento en su justa medida. Esto es una réplica, ¿verdad? No es el original. Si fuera el original estarían temblando. Se le vaya a caer. Temblando porque no estarían buscando a la policía, porque está en el museo. Bueno, es una réplica muy curiosa. Siempre ha habido ingenio, y el ingenio es el siguiente. A ver si se ve ahí, yo creo que sí. Le suena un poquito a arte egipcio, ¿verdad? Sí. Le suena, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven? Yo creo que le suenan perfectamente aquello de los jeroglíficos. Bueno, ¿qué es exactamente esto? Pues eso es los chinos del siglo VIII antes de Jesucristo, que éramos nosotros. Los chinos del siglo VIII antes de Jesucristo. Era muy largo, muy premioso, muy caro, etcétera, ir hasta Egipto. Las mujeres de aquí estaban locas con la joyería de Egipto. Esto es un fragmento, originalmente en marfil, de una caja grande joyero, ¿de acuerdo? Pero esto es una réplica, ¿verdad? Exacta. Esto fue una pasta. Sería así. Eso sería una parte de la tapadera que estaría toda labrada, ¿no? O está toda labrada. Eso es lo que hemos recuperado. Entonces, era muy difícil ir a Egipto, comprar aquello, podías tardar 2 años entre ir, volver, no sé qué. Entonces aquí había artesanos que reproducían el arte que era querido, que era deseado por las personas de aquí, pensando siempre que estaban comprando algo del lejano oriente, de la maravillosa Egipto, que hay que recordar que Egipto y la Málaga Fenicia conviven en el tiempo, por esos años. Es decir, ya es el último imperio egipcio, pero estamos conviviendo. Y es el gran glamour de aquella época. Entonces, aquí había artesanos que dijeron, bueno, mira, mucho más sencillo lo hacemos en casa, ¿verdad? Y lo hacemos y nos queda genial. El único problema es que no conocían el lenguaje jeroglífico y entonces utilizaban unas figuras que muchas veces no tenían el significado que debían tener. Que se pareciera, ¿no? La figura estaba orientada en una dirección o era seguida de otra que no casaba el texto, etcétera. Pero en fin, que a ellos no les preocupaba mucho eso y a los clientes les encantaba, seguro. Bueno, pues son elementos que están ahí, que son originales de la época fenicia. Cuidado, estamos hablando que no es una pieza egipcia,
pero que sí es una pieza fenicia. De coetánea, sí. Estamos hablando en términos temporales. Bueno, a partir de ahí, hay cuestiones que están, y decía, estaríamos prácticamente ya denunciados, ¿no? y en la cárcel porque es una pieza de museo. Estas piezas, hoy en día, ¿dónde están? Había hecho varias exposiciones a lo largo de los últimos años, desde esa exposición que veíamos en Plaza Mayor, ¿verdad? Pero... Bueno, es que Manolo, aparte de arqueólogo y otras muchas cosas, hace unas réplicas fantásticas, ¿eh? Y entonces nosotros siempre hemos hecho exposiciones con réplica, como no puede ser de otra manera, ¿no? Otra cosa que está a la mano y que se puede hacer sencillamente, económicamente, y la gente lo puede disfrutar igual o prácticamente igual. Pero no hay ningún sitio donde estén expuestas. No, porque no tenemos todavía nuestro museo arqueológico abierto desde hace muchos años. Efectivamente. O sea, hasta que no sí. se abra el museo no se va a ver eso. Si van observando, al final estamos hablando de muchos puntos en común en distintos parámetros. En el ámbito universitario, por ejemplo, ¿ha habido suerte? No existe una cátedra de púnico fenicio en Málaga. No existe. A pesar de elementos como el Cerro del Villar y... ¿No existe? No existe. ¿Y puede existir? Debería. Digo, ¿hay voluntad de que exista? Hombre, por parte de muchísimas personas interesadas en este mundo, nosotros incluidos, claro que sí. Pero has mencionado la palabra cátedra que ofrece algunos problemillas. Una cátedra se integra dentro de una estructura universitaria, sí. Hay que crear una dotación presupuestaria para un departamento, perdón, etcétera. A mí hoy en día, tal y como están los estudios universitarios, me gustaría mucho más hablar pues de unos estudios de posgrado, de unos estudios de investigación. Eso se puede pactar entre universidades diferentes, otra que tenga bien desarrollado este aspecto, y se da al fin y al cabo lo que es un curso muy interesante sobre eso, y no tienes el problema ni presupuestario, ni de organización, ni de organigrama, etcétera, de crear una cátedra, pero está al alcance de la mano. Nosotros hemos tenido muchas ofertas de profesores absolutamente fantásticos del mundo fenicio, muchos de ellos son del litoral sur del Mediterráneo, o sea, Egipto, Libia, Líbano, Marruecos, Argelia, Mauritania, etcétera. Son personas que trabajan en esas universidades, tienen un gran prestigio, y que venirse un año a España y a un sitio como Málaga para ellos sería un sueño, ¿no? Claro. ¿Entiendes? O sea que no tenemos una capacidad atractiva interesante que no estamos usando. Bueno, pues ustedes me dirán, ¿verdad? Hay elementos ahí, seguro que muchas de las cosas que le estamos contando la desconocen al 100%, otros las conocerán, pero evidentemente si hay un lugar de consulta fijo, estable, pues seguro que todos aprendemos y mucho más rápido, ¿no? Esto ha ocurrido históricamente en la ciudad y sobre todo con ciertos elementos que empiezan a ganar en protagonismo y que a partir de ahí se conocen, se quieren, que es importante también, y después el patrimonio querido es defendible y sobre todo conservable. Si no, está como los niños huérfanos, ¿no? Hay que crear una casa de expósito. En el caso de Picasso, cuando obviamente Málaga no tenía la capacidad económica para comprar obra de Picasso, se tomó una decisión divina que fue hacer la Fundación Casa Natal. Sí se podía comprar la Casa Natal, primero en parte, luego más. Sí se podían coleccionar grabados, obras de Picasso, pero no del alto nivel que se esperaba. Más hacer una gran biblioteca, un centro biblioteconómico. O sea que todo eso se pudo hacer y eso fue, como tú dices, pues dar un primer paso para que eso vaya creciendo, para que vaya interesando y al final pues todo ha crecido mucho. Habría que darle incluso las gracias a Tenbury por haberse escrito con Picasso, ¿no? A todo el mundo que ayuda, porque a todo el al mundo. Final todo va sumando. Todas las ayudas suman. Y hay aspectos que evidentemente están ahí y que en otras partes del mundo pues ya se está explotando. Sin embargo, ahora nuestros invitados nos van a descubrir. Hay una ruta fenicia repartida por el Mediterráneo, sí, que nosotros somos parte, pero no estamos en activo. No, ¿Cómo podríamos definirlo? Estamos en promoción de ascenso. Vamos a explicar esto. Bueno, simplemente hay ciudades que han creído mucho más. Nuestra vecina Cádiz es un ejemplo total, absoluto, admirabilísimo, de lo que es tomárselo en serio, hacer eso que has mostrado antes del arqueódromo, ellos lo han hecho de verdad, con un yacimiento pequeño que está dentro de la ciudad. Bueno, hay que decir que aquí existe en los bajos del Museo Picasso, pero, en fin, no tiene la brillantez o no tiene el acceso tampoco, en fin. Y lo han hecho, entonces, pues, pero eso y la ruta de los barcos del Mediterráneo, en fin, muchos asuntos que son muy interesantes. Yo quería salirme un segundo de los fenicios, pero para volver, sí. En la Asociación Arqueológica de los Norteamericana, de los Estados Unidos, si tú compras esa revista o tienes esa revista, por supuesto que hay una parte que será el 75%, que es investigaciones arqueológicas, del máximo nivel de calidad, es como el National Geographic de la arqueología.
pero luego hay 5, 6 o 7 páginas de viajes relacionados con la arqueología, que van miles de ciudadanos. Por supuesto. Porque es un tema que les interesa mucho. Eso es turismo cultural, ¿no? Claro, eso hoy se hace pues hacia Grecia, hacia Roma, hacia Egipto, pero nosotros tendríamos nuestro sitio. No, podemos ser un destino emergente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bien, y ahora, esa red de ciudades, ¿qué ciudades estarían ahí ya, que ya están en activo? Hemos mencionado Cádiz. Hay 40 ciudades de todo el Mediterráneo, pero ten en cuenta que hay muchas en Italia, hay, bueno, pues todas las importantes de Italia, de la costa sur, ¿no? Y de Sicilia. Está en España Barcelona, Mallorca, Almería, Málaga, que está en la lista, aunque podíamos hacer muchísimo más, y Cádiz. Bueno, ya digo, o sea, pues Atenas, por supuesto, el Líbano y por el sur muchas, ¿no? No recuerdo bien los nombres, porque hoy en día son nombres árabes y no calculo bien. Pero en fin, 40 ciudades. Pues si queremos ser la 41, está en nuestra mano, y lo importante es eso. Pero fíjense, si desde el año 65 acá no hemos sido capaces, además hay que decirlo así, no hemos sido capaces, ha llegado quien haya llegado, y hemos tenido un régimen dictatorial y una democracia y la creación de las comunidades autónomas, y el Cerro del Villar, pues ahí está, que casi aguantando inundaciones, ¿no? Podemos decir que vive. Que cualquier día vienen los fenicios con las llaves y se lo quedan. Porque se lo queda. ¿Te imaginas? Como no lo estamos ocupando. Aquí está la escritura, ¿no? Nuestros papás de Tiro vienen y se lo quedan. Bueno, de Tiro, fíjense, pues ahora que menciona Tiro, tiene que acordarse simplemente, tenemos una calle Tiro en el barrio de la Trinidad, y que más de uno cree que es por Tiro que se pegaron allí, ¿no? No. Hace referencia precisamente a esa ciudad fenicia en las proximidades del Líbano, ¿no? La única que resistió a Alejandro Magno, bueno, que intentó resistir a Alejandro Magno, la única, pero luego Alejandro Magno, el Magno, mató a todos, crucificó a todos los varones desde meses hasta ancianos, y hizo esclava a todas las mujeres. O sea que... ¿Cuál sería la ilusión? La calle Tiro, nunca mejor dicho, se refiere al nombre semita de Tiro, aunque a mucha gente no le guste o crea que no es cierto. Tan cierto es que nosotros hemos cavado en la calle Tiro Zamorano y hemos encontrado la estratigrafía de establecimientos fenicios e indígenas. Luego, no vamos muy desencaminados al decir que la calle Tiro, claro, dicen la calle del Tiro y no es la calle del Tiro, es la calle Tiro. Claro. Tiene un fundamento, ¿no? ¿Cuál sería el sueño en cuanto a la Málaga fenicia, a lo que se pudiera aportar, que la ciudad rescatase? Imagino que el Cerro del Villar, ¿no? Hombre, el sueño de una persona que se dedica al mundo fenicio sería descubrir completamente la ciudad fenicia del Cerro del Villar, igual que Ampuria. ¿Por qué Ampuria en Cataluña son capaces de descubrirla y aquí no somos capaces? ¿O Tiro? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces, no? Pues ahí queda la pregunta. Entonces, vuelvo a decirte lo del principio. Es pura voluntad política. Y los terrenos actuales sí son municipales, ¿no? Municipales, sí. Y bueno, uno es municipal, una parte, y la otra parte es de la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía que lo expropió. Pero que está en manos de las administraciones, no hay ningún privado. Es de la comunidad. Que en muchas ocasiones estos proyectos, si hay un privado de por medio, pues el claro, Cerro del Villar ahora mismo hay comprensión en la dilatación, ¿no? Es oficial, vamos, pertenece a las instituciones. Actuable inmediatamente. Es actuable. Sería el término correcto. Si se quiere, se puede empezar cuando queramos la investigación. Bueno, pues nos quedamos aquí porque vamos a seguir hablando de fenicio, de numismática en este caso. Hay aspectos y hay personas que están muy interesadas en conservar esa parte de su ciudad, y le vamos a mostrar un auténtico tesoro, y ahí sí que estamos hablando de piezas reales, y lo que han visto en televisión y los testimonios que han escuchado son tan reales como las piezas que vamos a ver. Es importantísimo que creemos una conciencia y que al final valoremos eso. La puerta de Atarazana evidentemente tiene un valor, y la propia configuración de Gibralfaro y de la Alcazaba, y el Teatro Romano, que les voy a decir, ¿verdad? Pero todo esto que le hemos contado hasta ahora es más antiguo, incluso. Es decir, que si le dan valor a eso, lo que mencionaba del subterráneo del Museo Picasso, cuando vayan allí, están pisando verdaderamente un suelo que hace 2.800 años, por ser honestos, ¿no?, se pisaba, aproximadamente 3.000. Con lo cual, fíjense dónde nos estamos remontando. Váyanse a cualquier lugar, ¿no?, países como América, donde
pues son tan nuevos que algo que tenga 500 años le parece una barbaridad. Bueno, pues vamos a valorar eso y a partir de ahí seguro. Y siempre lo hablamos cada vez que mencionamos las barcas de Jávega. Ahí hay un testimonio fiel de un tipo de embarcación con 2 quillas, en fin, una forma de entender la vida y ese ojo fenicio que parece sí que quiere mirar, pero que hay quien no le deja ver. A ver si conseguimos que vayamos bogando, ¿no? Y remando. Muchas gracias a los dos por la asistencia. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Que esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias, claro. No, sí. Que no pasen más años. Este es tu yacimiento, ¿no? Mira, además lo hemos puesto detrás de la Málaga Fenicia, ¿eh? Total, Está está en su perfecto, sitio, está cuadrado, ¿no? está en tu sitio. Bueno, pues reitero las gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y le vamos a hablar de monedas fenicias reales. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Y entre Rocío y Dolores, Gracia, Paloma y Rosario, entre salud y piedad, va cautivo un malagueño del barrio de la Trinidad. Y entre Rocío y Dolores, Gracia, Paloma y Rosario, entre salud y piedad, va cautivo un malagueño del barrio de la Trinidad. Bodegas Quitapenas, un lugar histórico en nuestra ciudad donde poder disfrutar de la solera de la bodega, buen ambiente y de un espacio perfecto para realizar tus celebraciones. Contamos con diferentes salones totalmente equipados con las más avanzadas tecnologías para realizar todo tipo de eventos, reuniones de empresa, celebraciones, presentaciones. Bodegas Quitapenas, tu garantía. Hay aspectos que están siempre en nuestra mente, pero que en algunas ocasiones hay quien dice, lo voy a hacer una realidad y voy a empezar a coleccionar aspectos que merezca la pena que la ciudad conozca. Y hay personas que lo hacen y a título personal privado, pero después es una satisfacción porque cuando uno acude a ello, oye, ese tesoro que tiene, ¿nos lo quiere enseñar? Y dice, sí, sin problema ninguno. Le podría decir que lo que vamos a ver es importante, pero el propio invitado me dice, y el libro es una auténtica maravilla que está agotado y tuve que conseguirlo en una subasta. Observen hasta qué punto. Título del libro: Las monedas de Málaga. Pues así dicho llanamente ya es chocante, porque hoy podríamos hablar de las monedas de España, ¿no? Incluso ya de las monedas europeas. Si nos ponemos estricto, ¿verdad? Pues en España tenemos una serie de monedas que el anverso y el reverso pueden diferenciarse, pero al final es un euro. Pero estas monedas eran de Málaga, de la ceca de Málaga propiamente y de la época fenicia. Y Anselmo Domínguez está con nosotros para explicarnos de todo esto un poquito. Anselmo, muy buena, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Antonio. ¿Bien? Sí. Bueno, el libro es una maravilla, me dices tú, ¿no? El libro es una maravilla, pero es una pena que un libro que no llega ni a 20 años de antigüedad... Sí, 19, ¿no? Del año 95. Sí, haya costado tantísimo esfuerzo conseguirlo. Hablé con el autor, es difícil. Y además editado por la Casa de la Moneda. Efectivamente, pero ya te digo, al final lo que se trata de la cultura es que llegan al mayor número de personas posible. Y en este caso me consta, hay colectivos, gente interesada y nada. Lo puedes sacar de la universidad, de la biblioteca y poco más, ¿no? Porque... Bueno, desde aquí, si la casa, como nos ven también en Madrid, Que lo saludos que nos reediten. ven en Córdoba, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, por internet los 5 continentes, que lo reediten, que indudablemente vamos a ganar todos. Y aquí tenemos otro libro más, que si tuviste más posibilidad de conseguirlo, ¿no? Ese aún se vende en un establecimiento numismático en calle Molina Lario por el propio autor. Pero vamos, quedan pocos ejemplares y llama la atención que, hablando con el autor sobre ese libro, que la verdad que es un libro muy bueno y muy recomendable, resulta que la gran mayoría de ventas se hizo en Alemania.
Es decir, los propios alemanes están más interesados en conocer las acuñaciones y amoneraciones que se hicieron en la península ibérica que nosotros mismos. O sea que una cosa un poco llamativa, ¿no? Pues se vendieron casi la mitad de la tirada en Alemania. Bien. Bueno, pues ya le hemos mostrado el material de documentación y ahora nos vamos a ir al material práctico, al que en un momento dado veíamos de ese yacimiento. Ahí no hay moneda de este tipo, como estábamos hablando, porque sobre todo hay materiales de construcción, ya le han hablado, la ciudad quedó abandonada, en fin, lo más normal es que se lleven el dinero, ¿verdad?, cuando una ciudad queda abandonada. Pero tenemos aquí monedas, vamos a mostrarlas, sí, Anselmo, porque merece la pena, son monedas reales. La moneda más antigua que tiene ahí, ¿qué edad tiene esa moneda? Lo que es la cronología de las series que se emiten en Málaga, pues evidentemente corresponden a criterios arqueológicos. Entonces es muy complicado porque casi todos los hallazgos han sido casuales en superficie. Por ejemplo, se hace una obra, sale cantidad de material, eso va saliendo a superficie, luego por lo que sea aparece casualmente, entonces es difícil encontrar, digamos, criterios, digamos, con total exactitud que te puedan determinar las fechas de acuñación. Aún así, los arqueólogos son de la opinión de que las monedas más antiguas se empiezan, digamos, a acuñar en Málaga cuando a raíz de la Segunda Guerra Púnica, aproximadamente el siglo III a.C. Y correspondería a las monedas más pequeñas, que son de las más curiosas, por ejemplo, de este tipo. Muéstrala ahí, a ver si podemos... Bien. Este tipo que es pequeñísimo. Sí, son monedas muy pequeñas. Si me la deja y la mostramos. Que venían, digamos, a hacer de piezas complementarias a la circulación monetaria que existía en la ciudad. Es decir, en Málaga, evidentemente, no son las primeras monedas que entran, son las primeras monedas que hacemos nosotros. Las primeras monedas que se hacen en Málaga. Que se hacen en Málaga. Es decir, Málaga, como otras ciudades, pues recibiría monedas de distintas ciudades. Por ejemplo, Gades emite monedas antes, pero estas se van haciendo para las pequeñas transacciones, es decir, bien por motivos políticos, por necesidades de contar con digamos, calderilla para digamos, las vueltas de cuando se hacían transacciones comerciales. Y digo que esas son muy curiosas porque son la única representación en una moneda de arte totalmente orientalizante. Antes hemos hablado de las arquetas a tapadera de estilo egipcio, sí. Pues en estas monedas que claramente representan una deidad fenicia, púnica, pero con una estética orientalizante. Púnica, que esa palabra se ha puesto últimamente muy de moda. Sí, púnica realmente... Operación Púnica. Efectivamente, pero en este caso estamos yendo al origen de dónde viene todo. Entonces, en la moneda se ve claramente como... O sea, estas dos monedas, esta es original, esta pieza que tenemos aquí no, pero estas dos piezas son coetáneas, son de la misma época. La arqueta es bastante anterior. Bastante anterior. Lo único que pasa es que había una moda, digamos, estética de las divinidades que existían en esa época, vestirlas, digamos, con una iconografía de tipo egiptizante. Es decir, representaban a los dioses, pero digamos con una estética, con una serie de tocados y adornos. Que no eran propios de esta zona. No, se llevaban en esta zona. Se llevaban en esta zona. O sea, que no solo en la moneda. No, lo único que pasa es que en cuestiones monetarias la única representación que hay en la península ibérica es en Málaga. ¿Nombre correcto de la moneda es? Eso es un divisor. Un divisor. Un divisor. Vale. Y ahora vamos a mostrar otra donde se vea, desde aquí, alguien que recuperó también un elemento en la capital, en la provincia en general, en Málaga, fue la Asociación Cultural Cegrí, aquello de la estrella fenique. ¿Le suena? Además, este programa fue galardonado con la misma. Nosotros le damos aquí eternamente las gracias. Y la estrella fenique, como tal, la tienen aquí. Esta moneda es también original. Todas las que estamos viendo son originales. ¿Y cómo consigue esta moneda? Pues esas monedas se consiguen fundamentalmente en establecimientos numismáticos y en casas de subasta. Es decir, casi todas pertenecen a colecciones antiguas que se han ido estudiando y van saliendo a la venta poco a poco. Algunas pueden ser de herencia familiar, de que hayan traído... Y están, digamos, a la orden del día, que no es una cosa... En concreto las de Málaga, pues no es que tengan un volumen, digamos, de negocio importante, pero sí es dentro de, digamos, de la moneda hispánica, de donde se suelen clavar, pues sí hay bastantes tiendas muy especializadas y publicaciones muy especializadas en este tipo de... Es de mala educación hablar de dinero. Estamos hablando de moneda, pero hablar de dinero. Hablamos de subasta. ¿Es algo prohibitivo? Es una cosa curiosa, porque yo he llegado a ver monedas que aquí se pagan a un precio y las mismas monedas o muy similares en Nueva York, por ejemplo, se multiplican por 10 los precios. ¿Por 10? Por 10. Yo, evidentemente, con mi colección no pretendo tenerla para especular,
pero podría uno pensar, decir, bueno, compro uno aquí a una cantidad y lo multiplico por 10 en Estados Unidos, pero se han dado casos. Estamos hablando de piezas que por su interés y su metal, digamos, no son excesivamente caras, es decir, que yo creo que cualquier institución con interés, un coleccionista que empiece, se puede ir consiguiendo piezas a unos precios relativamente asequibles. Es decir, una pieza de Málaga en una subasta pues puede estar, dependiendo del grado de conservación, de la rareza, etcétera, pues en torno desde 70 a 80 euros pues en adelante, depende un poco de la rareza. Pero que no es una cosa, es decir, existen piezas numismáticas de otras épocas y muy comunes, como podría ser Alfonso XIII, una moneda de oro, que evidentemente multiplica el precio de una moneda fenicia, cuando realmente es más difícil de conseguir y, por supuesto, para un malagueño más interesante, ¿no?, el tener una moneda de aquí. ¿Qué material estamos hablando que son? Bronce. Bronce. Sí, todas esas se acuñaban, digamos, la manera de producirlas era fundir un disco de metal, muchas veces era o bien por corte de una barra cilíndrica o bien por... O sea, teníamos una barra cilíndrica y la íbamos cortando. Como si fuera, digamos, un salchichón. Claro, el ejemplo está claro, igual íbamos a poner. Otro, pues el caso ese no proviene de ahí, se hace en una placa. Una chapa. Las chapas se van haciendo unos agujeritos redondos y entonces se funden unos discos. Esa moneda, si se ve perfectamente el canal de fundición por donde recortaron. Por aquí, ¿no? Por ahí recortaron con unas tenazas el disco para antes de acuñarlo. O sea, que después ni lo pulen ni nada. Nada. Después esa moneda se calienta, se coloca en un yunque, en donde está situado el anverso de la moneda, y luego con el reverso se le da un golpe con un martillo y se imprime la moneda, quedando, digamos, acuñado el anverso y el reverso. A dos golpes. No, se sitúa sobre el yunque y con un golpe... Ah, el mismo golpe. El mismo golpe, por un lado en el yunque está... Por uno y por digamos, otro. En el yunque y en el martillo. Efectivamente. Ah, bien. Bueno, un método rudimentario, pero a la vista está que eficaz, ¿no? Sí. Y así se ha estado acuñando hasta el siglo XVI, XVII. Bueno, pues es importante que tengamos todo esto en cuenta y especialmente la singularidad de estas monedas. Había lugares donde todas las monedas se parecían, pero en Málaga se distorsionó esto un poco, ¿no? Había libertad artística, vamos a decir. Mucha libertad creativa, ¿no? La verdad que es un caso prácticamente único en las monedas de esa época, ¿no? A nivel de la península ibérica se acuñan monedas en muchísimas ciudades y todas suelen tener, digamos, unos patrones muy comunes a la hora de representar la moneda. Es decir, tenían un control de calidad, que podríamos entender hoy día, en las cuales no cabía que dos monedas similares tuvieran diferencias artísticas muy notables. ¿Qué es lo que pasa en Málaga? Probablemente aquí intervinieron artistas foráneos, viniendo del mundo helénico, de Grecia, con unos conocimientos técnicos y artísticos muy buenos. Hicieron las primeras series, enseñaron, digamos, a nuevos artistas. Y en momentos posteriores, por necesidades de acuñación de moneda, pues cuando los cuños que tenían no estaban en condiciones, estaban deteriorados, pues se recurrió a artistas locales que hicieron su trabajo con libertad artística, es decir, necesito acuñar monedas, no tengo cuños preparados que estén en condiciones de acuñar, necesito hacer unos nuevos. Me tengo que valer de lo que tenemos aquí. Entonces contratarían a artistas locales y, claro, al no verse, digamos, condicionados por una técnica y por una exigencia artística determinada, representan lo mismo, pero con un aspecto, como vamos a ver, totalmente diferente. No se puede ver, por ejemplo, esta es una de las mejores acuñaciones, que representa una cabeza, unas tenazas, la leyenda, que al final son los elementos comunes de las monedas. ¿Las tenazas por qué? Eso hay mucha controversia. En todo lo que la iconografía de las monedas no está claro, porque evidentemente no hay testimonios escritos de la época suficientes como para poder determinar. Hay gente que esa misma moneda la atribuye al dios Hefestos Vulcano, que es el dios de la minería, claro, está claramente representado porque las tenazas, la cabeza con un birrete cónico, pero hay otros autores que, digamos, por un lado tendrían la representación de la cabeza como un dios y las tenazas como un símbolo independiente, debido al carácter metalúrgico de la zona de Málaga. Es decir, en Málaga hay que entender, hoy día no hay riqueza mineral, pero en esa época aquí uno de los motivos fue ese precisamente. Bueno, pues como no ha pasado siempre, sin tiempo nos quedamos. Fíjense qué interesante todo lo que le estamos contando en el programa de hoy y todo es nuestro, que es importantísimo. Selmo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y te esperamos a veces por aquí porque hay que sacarle más partido a la sapiencia que atesora, que hay más que las propias monedas en sí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a disfrutar y mucho, y ustedes dirán, ¿cómo puedo verlo? El otro día me preguntaban, ¿qué expliqué
que el teléfono Wico, a través de él pueden conseguir ver nuestros programas, si tienen wifi y demás, pues en el móvil fácilmente. Entran en la página web de PTV y a partir de ahí pues tienen opciones varias de ver nuestros programas. Recuérdenlo, si quieren entrar en contacto con nosotros y tener el Wico en sus manos, pues 4,95 al mes y a partir de ahí mucho que pueden disfrutar. Y además muy cómodo todo, con lo cual es importantísimo. Todo esto, llamen al 1650. Nuestros compañeros le informan perfectamente y especialmente le buscan una tarifa adecuada a sus necesidades. Así que sin más, mientras se va encendiendo poquito a poco, nos vamos a ir nosotros apagando porque el programa llega a su fin. Así que les espero el próximo lunes, en este caso, a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Como dice el reloj, las 8:25 y toca la hora de decir adiós. Hasta la próxima. Pollo San Juan patrocina este programa.